John luchaba contra la ruina de su granja, pero su mula Rosie se negaba a avanzar sin razón aparente. Su vecino Mike, con su cruel indiferencia, no dudaba en culpar a John, disfrutando de su desesperación. Sin embargo, un instinto silencioso de Rosie y la determinación de John revelaron un peligro oculto que cambió todo. Pero solo escuchen cómo este giro inesperado llevó a una justicia natural que finalmente protegió a ambos y les dio la fuerza para seguir adelante. John era un hombre de tierra y sudor, un granjero que llevaba años entregando todo su esfuerzo para mantener a flote su pequeña granja en el corazón de Texas. Cada amanecer lo encontraba trabajando bajo el sol abrasador, luchando contra la sequía, los precios bajos y el implacable paso del tiempo. Su mayor apoyo y compañía en esa batalla diaria era Rosie, una mula fiel y resistente, que lo acompañaba en las tareas más pesadas: cargar leña, transportar herramientas y mover el carro que le permitía seguir adelante. Una tarde, después de una lluvia ligera que había dejado la tierra blanda y resbaladiza, John intentó sacar un pesado carro atestado de leña. Esperaba que Rosie, como siempre, tirara con fuerza y avanzara sin problemas. Pero para su sorpresa, la mula simplemente se plantó en el lugar. No un movimiento, ni un paso adelante. Rosie se negó, firme, con una mirada decidida que parecía decir que no era momento para seguir. John, desconcertado, intentó motivarla con palabras suaves, le ofreció comida para distraerla, incluso aplicó golpes leves en sus costados, con la esperanza de que reaccionara. Nada funcionaba. La mula permanecía inmóvil, como si estuviera protegiendo algo invisible para el ojo humano. La frustración comenzó a carcomer a John. El tiempo apremiaba, la carga era urgente y cada minuto que pasaba era una amenaza para su trabajo y su sustento. Estaba al borde de perder la paciencia cuando, justo en ese momento, apareció Mike, su vecino de tierras contiguas. Al ver la situación, Mike se ofreció a ayudar, convencido de que dos podrían más que uno. Juntos, intentaron que Rosie avanzara. Tiraron de las riendas, hablaron en voz alta y hasta se agacharon para comprobar que la mula no estuviera herida. Pero no hubo caso. Lo que más impactó a ambos no fue la resistencia de la mula, sino la firmeza con la que Rosie se mantenía en ese lugar, sin mostrar ningún signo de cansancio o miedo, solo una voluntad inquebrantable de no moverse. Algo más profundo estaba ocurriendo, y nadie en ese momento podía imaginar que esa negativa a avanzar escondía un secreto que pondría a prueba la paciencia y el amor de John por su compañera.
Mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas y la sombra de la noche se extendía sobre la granja, la tensión entre John y Mike crecía como una tormenta silenciosa. Lo que empezó como un esfuerzo compartido para ayudar a Rosie, pronto se convirtió en un campo minado de reproches y silencios cargados. Mike, con una voz cargada de doble intención, empezó a insinuar que John no estaba haciendo lo suficiente por cuidar a su mula. Tal vez Rosie ya está demasiado vieja, dijo con un dejo de superioridad. O quizás la has dejado caer en el abandono sin darte cuenta. Sus palabras eran como pequeñas astillas que se clavaban en el orgullo de John, quien se aferraba a su amor y dedicación hacia Rosie con la fuerza de quien ha invertido años de vida en una sola causa. John sentía cómo el odio comenzaba a crecer dentro de él, un odio dirigido no solo a la situación imposible, sino a Mike, quien parecía disfrutar, aunque de manera silenciosa y sutil, de su frustración y desesperación. Cada comentario, cada mirada de desprecio disfrazada de consejo, le hacía hervir la sangre. Pero John contenía su furia, consciente de que la rabia no movería ni a Rosie ni a ningún obstáculo. La mula seguía firme, inmóvil como una roca, sin ceder ni un centímetro. La noche avanzaba y con ella la desesperación de John se hacía más pesada, como una losa que aplastaba su espíritu. Se preguntaba en silencio si todo su esfuerzo y trabajo estaban a punto de desmoronarse. Si la tierra que tanto había cultivado se perdería, y si la mula que había sido su compañera fiel durante tanto tiempo estaba, en realidad, rindiéndose ante una batalla invisible. El odio, la frustración y el miedo se mezclaban en su pecho, mientras la luna iluminaba esa escena de impotencia y duda, dejando claro que aquella jornada sería mucho más difícil de lo que nadie había imaginado. Al despuntar el nuevo día, John y Mike regresaron al terreno con una intención diferente. Ahora querían observar con detenimiento, sin prisas ni recriminaciones. El sol, aún bajo, bañaba la tierra con una luz tenue que parecía invitar a la paciencia y a la atención. Fue entonces cuando John, agachándose para inspeccionar el suelo frente a Rosie, notó algo que había pasado desapercibido en su desesperación. Justo bajo los cascos de la mula, enterrado entre la tierra blanda, se encontraba un nido de serpientes venenosas. Sus cuerpos ondulaban apenas visibles, camuflados, pero suficientemente cerca como para representar un peligro mortal para cualquiera que intentara avanzar sin precaución. La mula, con su instinto fino y antiguo, había detectado ese peligro invisible para el hombre.
Era como si Rosie hubiera decidido protegerse a sí misma, pero también a John, deteniendo su avance para evitar que ambos cayeran en un riesgo que la lógica humana no había alcanzado a percibir. En ese instante, la ira que John había sentido durante la noche se transformó. La rabia hacia la situación y hacia Mike dio paso a una comprensión profunda, a un respeto renovado hacia Rosie, esa criatura que había demostrado ser mucho más sabia y valiente de lo que él mismo imaginaba. Pero aquella revelación no trajo resignación. Al contrario, encendió en John una determinación férrea, una llama que quemaba con fuerza en su interior. No permitiría que ningún obstáculo, por grande o peligroso que fuera, arruinara su granja ni el lazo inquebrantable que lo unía a Rosie. Era un hombre dispuesto a enfrentar lo que hiciera falta, porque había algo más fuerte que la ira o el odio: el compromiso con su tierra y con su compañera. Con esa convicción grabada en el alma, John se preparó para lo que vendría, sabiendo que aquel día marcaría un antes y un después en su lucha. Con sumo cuidado, John y Mike se dedicaron a despejar el nido de serpientes, utilizando palos largos y moviendo con paciencia la tierra para asegurar que ninguna amenaza quedara cerca. Cada movimiento estaba cargado de respeto por la vida, incluso por la peligrosa que había obligado a Rosie a detenerse. Una vez asegurada el área, la mula finalmente pudo mover el carro sin el más mínimo obstáculo. Al ver a Rosie avanzar con tranquilidad, John sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, una mezcla profunda de alivio, gratitud y amor. No era solo que hubieran superado un impedimento físico, era la reafirmación de un vínculo intangible, hecho de confianza, respeto y cuidado mutuo. En ese momento, John comprendió algo esencial. La resistencia que había sentido como una frustración era, en realidad, un acto noble de protección. Rosie no se había negado a moverse por obstinación, sino para cuidarlos a ambos, para evitar un peligro que él no podía ver. La granja seguiría adelante, porque ahora tenían algo mucho más fuerte que la tierra bajo sus pies o las dificultades del día a día. Un lazo inquebrantable. La justicia natural había triunfado silenciosa, sabia y poderosa. La mula había sido su protectora, y juntos habían salido victoriosos. John acarició el cuello de Rosie con ternura, agradecido por aquella lección y listo para seguir luchando, sabiendo que en la unión entre ellos residía la fuerza para enfrentar cualquier desafío.